Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer que estén aquí. Y hoy estamos entonces en la segunda parte de este curso sumamente intenso que es sobre gestión de residuos peligrosos y patogénicos. En esta oportunidad nos visita el licenciado Sergio Tamasi. El licenciado realmente se va a dedicar a hablar sobre la normativa vigente, la gestión de inscripciones, generadores de residuos patogénicos y o peligrosos. Yo lo que les quería acá remarcar especialmente es que el licenciado está especializado en higiene y en seguridad de trabajo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El licenciado también es analista ambiental en coordinación de residuos y ropería hospitalaria y Dirección General de Recursos Físicos en Salud del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de las tareas que también realiza son inscripciones ante organismos locales y nacionales, brinda capacitación en gestión de residuos de establecimientos de salud, gestión de pasivos ambientales y redacción de pliegos licitatorios. Disculpen. Consultor independiente de higiene, seguridad y medio ambiente. Mediciones, ruido, iluminación, calidad de aire, termografía, ergonomía, todas estas son tareas que también realiza, así como sistemas de autoprotección, estudios de carga de fuego, capacitaciones y auditorías, también inscripciones ante organismos locales y nacionales. Bueno, Sergio, un placer que estés aquí. El año pasado fue un placer también contar con vos, igual que con Rubén. Bienvenido. Y bueno, somos todo oídos. Y al final, entonces, se harán todas las preguntas como ya están acostumbrados ustedes. Gracias por estar, Sergio. Bueno, muchas gracias a vos, Silvia, y a la doctora Noemí Raffo, bueno, que me contactó para este seminario. Bueno, la idea del encuentro, de este segundo encuentro, es a partir de los conocimientos que les brindó Rubén el encuentro pasado, el ingeniero Salerno, los conceptos básicos de lo que es un residuo patogénico, lo que es un residuo peligroso, repasar un poco la normativa vigente que nos involucra a nosotros dentro de la ciudad de Buenos Aires, un poco de la normativa nacional, por el hecho de que el residuo peligroso no se trata dentro de la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires, no hay plantas de tratamiento, no está permitido el tratamiento. Es por eso que entra en juego también la normativa nacional. Bueno, los organismos de control, obviamente, y todo lo referido a las inscripciones que debemos hacer por ser establecimientos generadores de residuos patogénicos y peligrosos. También la idea es ver un poquito cómo funciona el sistema CIMEL, este sistema de manifiestos en línea del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al que todos los generadores deben ingresar para poder gestionar adecuadamente los residuos. Este sistema se implementó hace 6 años aproximadamente, y bueno, y es dentro de la normativa es obligatorio que el generador, tanto el generador como el operador y el transportista tengan un usuario y una contraseña a través de la inscripción que van a realizar. Bueno, repasando un poco la autoridad de aplicación a nivel local, nosotros dentro de jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires tenemos a la Agencia de Protección Ambiental, cuya Dirección General de Evaluación Técnica es la que se encarga de evaluar toda la documentación referida a las inscripciones
para las obtenciones de los certificados de gestión de residuos patogénicos y de residuos peligrosos, y también a lo referido a la evaluación de impacto ambiental. Las leyes que involucran a cada uno de estos aspectos que estuve mencionando son la ley 123 para lo que es evaluación de impacto ambiental, la ley de residuos patogénicos, que es la 154 y sus decretos modificatorios, reglamentarios, perdón, y la ley 2214, que es la de residuos peligrosos, y su decreto reglamentario 2020, todo dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante también mencionar, como ya lo habrán visto en el encuentro pasado, que en Ciudad de Buenos Aires tenemos dos leyes diferenciadas, una específica para residuos patogénicos y otra específica para residuos peligrosos. En lo que es a nivel nacional, hay una sola ley, que es la de residuos peligrosos, la 24051, que involucra al residuo patogénico dentro de esta ley como una corriente más de residuos peligrosos. Después vamos a ver un poquito los anexos 1 de cada una de las normativas, que son los que enumeran las famosas Y, y vamos a ver que en el caso de la ley nacional, la Y1 sería el residuo patogénico. Y después también es importante mencionar la Ley General de Ambiente, que es la 25.675, en base a cual surge la Ley 123 de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como les decía, la Ley 123 habla del certificado de impacto ambiental y como a muchos les habrá pasado, si es que no lo tramitaron, por ahí alguna inspección que les puede llegar a llegar a su establecimiento, le pueden pedir el certificado de aptitud ambiental. Este certificado, como pueden ver en el artículo 10, involucra toda actividad, proyecto, programa, emprendimiento o modificación de proyectos. O sea que involucraría cualquier tipo de actividad nueva que se va a establecer dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es que si empezamos una actividad nueva, tenemos que tramitar previamente el certificado de impacto ambiental, que como vamos a ver más adelante, tiene distintas categorías de acuerdo a la complejidad de la actividad que se desarrolle, a las dimensiones y a demás aspectos. En el caso de los establecimientos preexistentes a la sanción de la ley, que como vimos anteriormente es del año 98, tienen que tramitar el certificado de impacto ambiental a aquellas actividades categorizadas de relevante efecto, que esto de las categorizaciones lo vamos a ver un poquito más adelante, o aquellas que generen residuos peligrosos o residuos patogénicos. Por lo que cualquier, por dar ejemplo, farmacia, droguería o establecimiento en los que por su actividad generen estos tipos de residuos, tienen que generar el certificado de impacto ambiental. También vamos a ver más adelante que para tramitar el certificado de gestión de residuos patogénicos es requisito contar con este certificado, por lo que lo tenemos que tramitar. Asimismo, todos los trámites que se realizan en la Agencia de Protección Ambiental se realizan virtualmente a través de la plataforma Trámites a Distancia, y esta plataforma, para cualquier trámite, lo primero que nos pide es un número de trámite y un código de seguridad que sale impreso en el certificado de impacto ambiental una vez que concluimos de tramitarlo. Es por ello que la base de las inscripciones como generador de residuo patogénico, como generador de residuo peligroso dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, incluye previo la tramitación del certificado de impacto ambiental según la ley 123. Bueno, como les mencioné antes, en cuanto a las inscripciones que se hacen dentro de la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires, en la Agencia de Protección Ambiental, tenemos el certificado de impacto ambiental, el certificado de gestión de residuos patogénicos,
la declaración jurada de no generador de residuos patogénicos, que también se lo pueden pedir. Hay establecimientos, como mencioné antes, por ejemplo una farmacia con gabinete de inyectables, genera residuos patogénicos y puede generar residuos peligrosos por los medicamentos vencidos. Quizás una droguería no genera residuos patogénicos, pero sí al momento de recibir una inspección nos van a pedir la declaración jurada de no generador de residuos patogénicos. Así que es importante que también la tramiten. Como les dije antes, las tramitaciones se realizan mediante trámites a distancia ciudad. Para ello necesitamos una clave ciudad y una contraseña, que seguramente en algún momento la habrán utilizado por el sistema de AGIP de ciudad. Y el módulo correspondiente a la Agencia de Protección Ambiental se llama módulo SIX. Bueno, como les decía, es necesario contar con clave ciudad para poder operar a través de esta plataforma mediante la cual se realizan todas las inscripciones en la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, ¿qué es un certificado de impacto ambiental o de aptitud ambiental? Bueno, es un procedimiento técnico administrativo cuya idea es interpretar, así como prevenir, los efectos que pueden llegar a tener la actividad, el proyecto o el emprendimiento, ya sea público o privado, sobre el medio ambiente. Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos tienen distintas categorizaciones de acuerdo a estos efectos que puede llegar a tener a corto o mediano plazo sobre el medio ambiente, y la clasificación es sin relevante efecto, que es la clasificación base, digamos, para cualquier establecimiento. Sujeto a categorización es cuando la actividad no está del todo definido los efectos que puede llegar a tener sobre el medio ambiente, o con relevante efecto cuando ya los efectos que puede llegar a provocar son más complejos. De acuerdo a la categorización en la que se involucre el establecimiento o el emprendimiento, van a ser más ambiciosos los requisitos que nos van a pedir desde la Agencia de Protección Ambiental. El primer paso va a ser la clasificación del rubro. La primera clasificación a grandes rasgos del rubro es mediante una tabla en la que se listan las distintas actividades que existen y en esa misma tabla, al lado de la actividad, al lado del rubro, nos dice si es con relevante efecto, sin relevante efecto, sujeto a categorización, cualquiera de esas tres clasificaciones. Después, esto no va a decir que esa clasificación sea fija, porque pueden aparecer otras cuestiones que pueden llegar a modificarla, como ser la generación de algún residuo peligroso de características más complejas, o la dimensión del establecimiento, o la zonificación del establecimiento. Entran bastantes cuestiones en juego. El segundo aspecto es, como les mencionaba, la localización. Esto es importante porque quizás si se encuentra en una zona de resguardo histórico o en una zona con requerimientos específicos, puede hacer que por más de que la actividad, como por ejemplo una farmacia, sea sin relevante efecto, pase a ser una actividad con relevante efecto. Al pasar a ser una actividad con relevante efecto, requiere de la participación de un profesional inscrito en el registro de profesionales de la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, el otro punto importante es el riesgo que puede tener sobre los recursos, aire, agua, suelo y subsuelo, la dimensión, como les decía, del establecimiento, la infraestructura de servicios públicos que utiliza, las potenciales alteraciones urbanas y ambientales que puede llegar a generar la implementación de este establecimiento en un determinado espacio. Y bueno, esos a grandes rasgos son los aspectos implicados en el certificado de impacto ambiental. En cuanto al proceso técnico administrativo de evaluación de impacto ambiental, como les decía, tiene distintas etapas, de acuerdo a la complejidad o a la categorización.
el certificado o el estudio va a ser más ambicioso o va a requerir menos requisitos. El primer paso es la presentación de la solicitud de categorización, esto que les mencionaba antes, de acuerdo a la tabla en la que el rubro está clasificado, de acuerdo a la actividad que se desarrolla, a la localización, a las dimensiones, a los residuos que generan, bueno, la categorización de la actividad y el proyecto, la presentación del manifiesto de impacto ambiental, acompañado de un estudio técnico de impacto ambiental, esto ya es para las categorías más complejas, un dictamen técnico que nos devuelve la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, una audiencia pública de los interesados y los potenciales afectados, que en este caso van a ser los vecinos a este emprendimiento que se va a desarrollar, la declaración de impacto ambiental y el certificado de actitud ambiental como último paso. Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar del certificado de impacto ambiental. En cuanto a por lo menos con las actividades que yo estuve teniendo contacto después de el seminario que hicimos el año pasado, por los que me contacté, en su mayoría fueron farmacias o alguna droguería. En general son categorizados como sin relevante efecto, lo que no requiere mayor documentación o complejidad en su presentación. La situación se complica cuando la categorización nos da que es una actividad con relevante efecto sobre el medio ambiente y ya implica un estudio de impacto ambiental, implica el contacto con un profesional que esté inscrito dentro del registro de la Agencia de Protección Ambiental, y bueno, ni hablar cuando ya pasa al estadio de audiencia pública, pero bueno, ya esto es para grandes establecimientos, para una gran industria, para un gran establecimiento que se implante en algún lugar quizás residencial o no apto quizás para industria. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería comentar del certificado de actitud ambiental. Seguramente cuando clasifiquen sus actividades sean sin relevante efecto y no les traiga mayores inconvenientes. Bueno, pasamos un poquito a lo que es la definición de residuo patogénico. Como les comenté antes, el primer paso para cualquier inscripción que queramos hacer en la Agencia de Protección Ambiental, si es que no lo tenemos que tramitar el certificado de impacto ambiental. ¿Por qué? Principalmente porque somos generadores de residuos peligrosos y o patogénicos, y la normativa nos obliga a realizarlo. Segundo motivo, porque necesitamos el código que nos brinda ese certificado una vez que lo imprimimos y lo obtenemos, para poder ingresar a la plataforma tal ciudad y poder continuar con las inscripciones, ya sea de residuos patogénicos o de residuos peligrosos. En cuanto a residuos patogénicos, seguramente estuvieron viendo con el ingeniero Rubén Salerno en el encuentro del lunes pasado un poco la definición y la normativa. Yo lo que quería hacer un poquito de hincapié y les quería mostrar es que, si bien en la ley 154, que es la de residuos patogénicos, menciona un listado de elementos considerados residuos patogénicos, parecería, de acuerdo a ese listado, como que todo lo que estuvo en contacto con sangre, o toda venda, algodón, guante, camisolín y cualquier insumo que ustedes puedan llegar a utilizar es un residuo patogénico. La ley 154 fue reglamentada por el decreto 706 y hizo una modificación de este listado taxativo que tenemos en la ley 154, y acota bastante lo que es la definición propiamente dicha de lo que es un residuo patogénico. La idea no extenderme mucho en esto porque sé que lo vieron la semana pasada, pero no, básicamente les quería comentar que, como ven acá, que les resalté en negrita,
Menciona para todo lo que es contacto con pacientes o materiales e insumos que estuvieron en contacto con pacientes, nivel de riesgo 3 y 4 de la norma IRAM 859. Como ven, la repite en bastantes ítems. La ley 859, seguramente ustedes la conocen y muchísimo mejor que yo, es una IRAM que realiza una clasificación de organismos infectantes y como menciona, como ven acá, nivel de riesgo 3 y 4, y si vamos a la definición propiamente dicha de nivel de riesgo 3 y 4, ven que ya son microorganismos que no es tan común, digamos, que estén en contacto con los materiales que utilizamos. Por ejemplo, yo trabajo, como les comentó Silvia, en el Ministerio de Salud, y en un hospital nosotros, obviamente, corriendo un poco de lado la situación pandémica que aún estamos atravesando, ¿no? Pero un recipiente con bolsa roja lo tenemos quizás en las salas de aislamiento de pacientes aislados. No tenemos en todas las salas recipientes con bolsa roja. En los offices de enfermería lo mismo, tenemos descartadores de corto punzante, pero evitamos un poco tener bolsas rojas por todos lados. ¿Por qué motivo? Primero porque en esos sectores no se genera residuo patogénico, y el segundo motivo es que si hay una bolsa roja, uno ya empieza a dudar de qué tira en cada bolsa, ¿no? Y siempre se termina generando más de lo que realmente es, bueno, obviamente todo tiene un costo. También es importante, y vale la pena mencionárselos, es que la situación del retiro de ese residuo entra mucho en juego, ¿no? Porque no es lo mismo descartar, siendo estricto con la legislación, en un hospital en el cual quizás tiene un playón grande y el camión de residuos urbanos ingresa dentro del hospital y vacía los contenedores dentro del hospital y se va, que en un centro de salud o en una farmacia en la que descartan los residuos en la puerta del establecimiento y corren el riesgo de que esos residuos algún recolector urbano los deje tirados en la calle y les pueda llegar a traer un dolor de cabeza con los vecinos o con los negocios aledaños. Entonces, si bien se acota bastante la definición de residuo patogénico por el decreto 706 reglamentario de la ley 154, también es importante tener en cuenta la situación del establecimiento en el que trabajamos, o nuestro establecimiento, y las complicaciones que puede llegar a tener por cuestiones más estéticas que legales, ¿no? Así que bueno, no quería dejar de comentarles esta situación y los criterios que tenemos en cuenta nosotros desde el Ministerio de Salud, que son diferenciados no por aplicación de la ley, sino por cuestiones más estéticas y éticas del descarte del residuo, diferenciando cuando un camión de residuos sólidos urbanos, de RCU, puede vaciar el contenedor dentro del establecimiento y cuando nosotros lo vamos a tirar a la calle. También obviamente entra en juego la cantidad, no es lo mismo descartar un camisolín y un par de guantes de látex que tirar 50 guantes de látex usados en el contenedor cercano al establecimiento. Pero bueno, quería comentarles un poco cómo nos manejamos nosotros desde el Ministerio de Salud. Bueno, en cuanto a las categorías de generación de residuos patogénicos, esto también es importante, existen dos categorías, la de pequeño generador y la de gran generador. ¿Qué es un pequeño generador? Aquel que genera menos de 10 kilos día. O aquel que por las características que brinda, la autoridad de aplicación determine que es un pequeño generador. Al pequeño generador se le autoriza la copia de hasta 20 kilos de forma simultánea y en un tiempo máximo de 30 días. Por lo que, por lo menos con los colegas de ustedes que me estuve contactando, entran perfectamente la mayoría de los que me contactaron
en esta categoría de pequeño generador. ¿Cuál es la ventaja de ser un pequeño generador? Primero, que obviamente pueden realizar un retiro mensual, no necesitan tener un retiro semanal, quincenal, lo que obviamente abarata costos. Después, la otra situación importante de ser un pequeño generador es que el espacio de acopio final puede ser un mueble bajo mesada, o un mueble, un espacio bajo mesada, como les dije, un local que cumpla las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones básicas? Que sea exclusivo, que esté cerrado, obviamente que tenga elementos de contención, recipiente plástico que sea resistente a la abrasión y a los golpes, que sea fácilmente lavable, que esté identificado con la corriente del residuo, que esté en un lugar accesible, y esto es más criterioso que legal, tenerlo en un lugar cercano al descarte que nosotros hacemos. Y dentro de este recinto se acopian los residuos patogénicos. El recipiente va a tener una bolsa de 120 micrones, que es el micronaje que nos piden para las bolsas, para los recipientes de acopio final. Las bolsas, en la generalidad de los casos, se las suministra la empresa que ustedes van a contratar para el servicio de retiro, transporte, tratamiento y disposición final. Y una vez que se llenen 3/4 partes de su volumen, se cierra, se precinta, que también le pueden pedir precintos a la empresa que les realice el servicio, y queda a la espera de que se realice, que la empresa pase a retirar este residuo. La señalización del sector, como les puse acá, este sería el pictograma adecuado que deberían tener. Este también se los puedo pasar para que lo tengan también, si les interesa. Así que bueno, esa es la ventaja de ser un pequeño generador, porque como van a ver, un gran generador, los requisitos del acopio van a ser muchos más. Bueno, obviamente tiene que ser exclusivo, tiene que estar cerrado, tiene que poseer una salida cómoda, bueno, tiene que tener zócalos sanitarios, tiene que tener luz germicida, lámparas UV, tiene que tener una balanza, tiene que tener suministro de agua. Es bastante más complejo. Como ven acá, a la izquierda tenemos un local de acopio de una farmacia. Como ven, es un pequeño lugar que lo podemos encontrar en cualquier establecimiento. Y a la derecha, si no me equivoco, este es el Hospital Pirovano. Como ven, ya los requisitos son muchísimos más, y bueno, la complejidad y el espacio que necesitamos es mayor. Así que bueno, esto de diferenciar pequeño y gran generador está bueno, porque tampoco es necesario que un pequeño generador cumpla con los requisitos que quizás se le piden a un gran generador. En cuanto a la inscripción, ¿qué inscripción vamos a hacer como generadores de residuos patogénicos? Vamos a hacer una inscripción para la obtención del certificado de gestión de residuos patogénicos. ¿Ante quién lo vamos a hacer? Ante la Agencia de Protección Ambiental, que es nuestro organismo local, nuestro organismo de autoridad de aplicación. ¿Qué requisitos nos van a pedir? Acá les puse algunos de los más importantes. Bueno, obviamente el dato del responsable de la actividad, el dato del profesional responsable del manejo de residuos, en este caso puede ser el director técnico del establecimiento, el número de expediente de habilitación sanitaria, en el caso de que lo haga un tercero o un empleado del establecimiento, un poder para realizar el trámite en nombre de la empresa, y acreditar con documentación la designación de la persona que hace el trámite y del profesional responsable del manejo de los residuos. Si tienen un transportista contratado, qué empresa es la contratada para el transporte, qué empresa tenemos contratada para la operación del
residuo. En general, lo que es residuo patogénico, hay empresas que realizan los dos servicios, transporte y el tratamiento. En el caso del gobierno de la ciudad, tienen una empresa, lo que es residuo patogénico, la contratación es centralizada para todos los hospitales y centros de salud, y la misma empresa realiza el transporte y el tratamiento. Como les dije, no se trata dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso esta empresa, la planta de tratamiento la tiene en Lanús, y el tratamiento que se le da al residuo patogénico es el autoclavado. Bueno, obviamente una cantidad estimativa de los residuos que se generan diariamente para calcular un estimativo, la frecuencia con que se realiza el retiro y el volumen máximo de acopio con el que disponemos de acuerdo a el espacio que establecimos para el acopio final de los residuos patogénicos. En el caso de los gabinetes inyectables, también tengan en cuenta que van a tener que poseer descartadores de cortopunzantes, y bueno, con el mismo criterio, el descartador de cortopunzante, la idea es descartar, bueno, las agujas a las que no se le retira, las jeringas a las que no se le retira la aguja, se descarta de forma completa, obviamente. Las agujas, las jeringas a las que se le puede descartar la aguja, se descarta solo la aguja. Una vez que se llenan 3/4 partes el descartador de cortopunzante, con el mismo criterio que con el recipiente, se tapa y se descarta al mismo recipiente en el que descartamos los demás materiales. Bueno, también nos piden declarar los elementos de contención, las características y la ubicación del acopio. Los elementos de contención pueden ser, como les mencioné, el recipiente de acopio, la cantidad de litros del recipiente, las bolsas que utilizamos, el imagen de las bolsas, y los descartadores de cortopunzante en el caso de que haya gabinete inyectable. La ubicación del local de acopio la hacemos mediante un plano o un croquis del establecimiento y marcamos en qué piso, en qué planta, en el caso de que tenga varias plantas, y en qué sector de la planta ubicamos el lugar de acopio. Una descripción de la actividad donde se describa los distintos servicios que generan los residuos patogénicos. Bueno, como les decía, el certificado de impacto ambiental, la título ambiental. Bueno, declarar que se realiza la segregación de acuerdo al artículo 1 del decreto reglamentario 706. Bueno, y como les decía, los planos de uso del establecimiento. También, en el caso de que nosotros hayamos realizado retiros previos a la inscripción, nos van a pedir los manifiestos de transporte, que más adelante vamos a ver un poquito de qué se trata esto. En el caso de los establecimientos dentro de la ciudad de Buenos Aires, van a tener dos manifiestos de transporte. Uno es el que otorga OPDS, que OPDS es Organización para el Desarrollo Sustentable, que OPDS sería lo mismo que APRA, pero en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué interviene? Porque el residuo se trata en provincia de Buenos Aires. Como les dije, está prohibido el tratamiento de residuos patogénicos y peligrosos dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y también a través del sistema de manifiestos en línea, que es el sistema al cual vamos a acceder una vez que tengamos todas las instituciones en Ciudad de Buenos Aires y la inscripción en Nación, también genera manifiestos. Así que bueno, nos van a pedir los manifiestos de los últimos 6 meses consecutivos. Bueno, y nos van a pedir una copia del contrato con la empresa transportista y operadora de los residuos patogénicos. La vigencia de este certificado de gestión es de 2 años y al momento no tiene costo su tramitación. Sí tiene, hay que pagar una tarifaria para la realización del certificado de impacto ambiental de acuerdo a la categoría en la que clasifiquemos. Todos lamentamos va a cambiar. esta gran pérdida. Pero antes de continuar
Con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes Hay con alguien que... Muere a los 52 años. Ahí está. Bueno, no sé de dónde salía el ruido, pero escuchaba un video. Bueno, como les decía, la copia autenticada del contrato con la empresa que nosotros contratemos para el transporte, el tratamiento y la disposición final del residuo patogénico. Como vamos a ver adelante, más adelante, además de los manifiestos de transporte, hay otro documento que se emite una vez que el residuo se trató y se dispuso finalmente en un relleno sanitario, que es el certificado de tratamiento, que en el caso de que se disponga en un relleno sanitario de la provincia de Buenos Aires, lo emite también OPDS, que es el organismo que entra en juego. En el caso de quizás los residuos peligrosos, como vamos a ver más adelante, que algunos se disponen en Córdoba o Santa Fe, lo emitirá el organismo de la jurisdicción en la que se dispuso finalmente el residuo. Bueno, continuando un poco, la definición de residuo peligroso. ¿Qué es un residuo peligroso? Todo residuo que se encuentra comprendido en el anexo 1 de la ley 2214 o posea alguna de las características enumeradas en el anexo 2 de la ley 2214. Yo acá les quería mostrar, tenemos el listado. Como ven, los categoriza en Y, como ven acá, esta es la ley 2214, y comienza en la Y2. Los categoriza en Y, de acuerdo a la composición química del residuo, y en el anexo 2 los categoriza de acuerdo a la peligrosidad. Si vamos más adelante, me voy a adelantar un poco, vemos que en el anexo 1 de la ley 24051, que es la ley de residuos peligrosos de Nación, como ven, la ley 1, que en Ciudad de Buenos Aires, en la ley 2214, no la teníamos, involucra a los residuos patogénicos. Es por eso que para la ley nacional, el residuo patogénico es un residuo peligroso, y para la ley de nuestra jurisdicción, el residuo patogénico tiene su propia normativa, que es la 154. Así que, bueno, vamos a continuar un poquito. Bueno, en cuanto a los, en el encuentro del seminario del año pasado, habían surgido algunas consultas acerca de cómo desechar los medicamentos o cómo segregarlos de acuerdo al tipo de medicamentos. Yo estuve averiguando un poco, nosotros hasta hace un año y medio que se jubiló el doctor Hugo León, colega de ustedes, farmacéutico y bioquímico, y él era el que redactaba un poco los lineamientos a seguir en los hospitales y en los centros de salud, y los lineamientos a seguir con los Y3 eran, o siguen siendo, simplemente están todavía vigentes, los medicamentos desechables en rellenos sanitarios. Bueno, obviamente la mayoría de los fármacos de uso común de venta libre pueden triturarse, colocarse en vertederos previamente diseñados, cubriéndose luego con residuos sólidos urbanos en cantidad no superior al 1%. En este caso son los analgésicos, antifebriles y antigripales. Los medicamentos que deben tratarse por métodos especiales o desecharse en vertederos sanitarios de seguridad, en celdas de seguridad, y ahí, como ven, antineoplásicos, citostáticos, antibióticos, psicotrópicos, antisépticos y desinfectantes. Este es el criterio que se utiliza a nivel Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, siempre es un tema que se presta para el debate, ¿no? Sobre todo entre ustedes que son especialistas en la materia. Bueno, así como les mencioné que para los residuos patogénicos tenemos distintas categorías de generador, y ser pequeño generador tenía sus ventajas.
para el certificado de gestión de residuos peligrosos. También tenemos distintas categorías y para saber qué categoría de generador somos, lo que se hace es la aplicación de esta fórmula polinómica que está en la reglamentación de la ley. Bueno, y acá tenía un ejemplo práctico. Lo primero es, como ven, es la sumatoria de los residuos generados, la peligrosidad del residuo, y a esa sumatoria se le suma el coeficiente de impacto ambiental. Como ven, en cuanto a la RG, que serían los residuos generados en cantidad de kilos por mes, de acuerdo a la sumatoria nos arroja un puntaje. Hasta 20 kilos el puntaje es 1, de 20 a 100 puntaje 2, más de 100 el puntaje sería 3. Después clasifica todas las Y asignándole una peligrosidad. Baja peligrosidad, media peligrosidad y alta peligrosidad. Y a cada una le asigna un puntaje. Baja peligrosidad 1, media peligrosidad 2 y alta peligrosidad 3. Y después, por último, de acuerdo a las 3 categorías que le comenté que existen de impacto ambiental, también les asigna un puntaje. El puntaje es sin relevante efecto 1, sujeto a categorización 4 y con relevante efecto puntaje 10. Entonces, nosotros tenemos que hacer esta sumatoria para cada una de las corrientes de residuos que nosotros generamos, y eso nos va a arrojar un resultado. De acuerdo al resultado, vamos a saber si somos pequeño generador, mediano generador o gran generador. De 2 a 10 puntos es un pequeño generador, de 11 a 15 puntos es un mediano, y 16 para arriba se considera gran generador. Yo acá les hice un ejemplo de categorización. Por ejemplo, una farmacia que genera 5 kilogramos de IDA3 mes, que me parece que es bastante excesivo, y 42, y 3 serían medicamentos vencidos, y 42 es la categorización de, por ejemplo, el alcohol, 5 kilogramos mes. Entonces, si vemos, la I3 es de baja peligrosidad, acá la tenemos, y la I42, la tenemos acá, es de alta peligrosidad. Entonces le asigna puntaje 1 y 3. 5 kilogramos es hasta 20, que es la primera categoría, puntaje 1. Y el coeficiente de una farmacia, en principio, sin saber la zonificación, la ubicación, los metros cuadrados, sería sin relevante efecto, por lo que el puntaje en una actividad sin relevante efecto es 1. Entonces el resultado que nos arroja es 5, y como vimos, de 2 a 10 puntos se considera pequeño generador. Esa es, a grandes rasgos, la aplicación de esta fórmula polinómica para la categorización de un establecimiento dentro de la ley 2214, que es la ley de residuos peligrosos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ventaja de ser un pequeño generador. Bueno, primero les iba a mencionar que en cuanto a los residuos peligrosos, obviamente los contenedores, como hablábamos de patogénicos, tienen que ser de material inerte, tienen que tener resistencia física. En el caso de que su estado sea líquido, como puede ser nosotros en el caso de los hospitales, generamos I16, que es líquido revelador y fijador de rayos. En anatomía patológica también se generan bastantes líquidos. Para eso, su descarte debe ser en un recipiente adecuado. En este caso se descartan en bidones. Y obviamente el local de acopio tiene que contener algún sistema de colección, por si se llega a eventualmente realizar un derrame.
puede ser una canaleta ciega, una bandeja antivuelco, y también algún kit para poder colectar todo ese líquido derramado. Algún kit antiderrame que existen muchos tipos. Bueno, como les decía, con un sistema antivuelco, en el caso de que tengan residuos peligrosos líquidos. Los contenedores, como les decía antes, tienen que estar identificados con la categoría del residuo, así como al de residuo patogénico le ponemos Y1, en el caso de que descartemos medicamentos vencidos, le vamos a poner Y3. En el caso de que los residuos puedan ser segregados en bolsa, como pueden llegar a ser los medicamentos, la bolsa tiene que ser de color amarillo. En el caso de los residuos patogénicos, recordamos que era de color rojo, de 100 micrones de espesor para su transporte interno, o sea que sería la bolsa de acopio final. Bueno, como les decía, la bolsa tiene que estar identificada, igual que el contenedor, con la Y correspondiente al residuo. Bueno, acá les muestro, por ejemplo, este es un acopio final también de una farmacia. Como ven, está identificado con la corriente de residuo y con la señalética correspondiente al residuo peligroso. Y acá ya vemos un local de acopio final, este creo que es del Hospital Pena, si no me equivoco, y como ven acá tiene una canaleta de contención, tiene bidones, seguramente por el color parece revelador y fijador, y acá tenemos las bolsas amarillas que seguramente tengan medicamentos vencidos, pero bueno, al ser pequeño generador con muy poquito espacio resolvemos esta situación. Bueno, en cuanto a las ventajas de un pequeño generador, como ven, los medianos y grandes generadores, además de los requisitos de la ley 2214, tienen que llevar un libro de control foliado, en el que básicamente se inscriben todos los movimientos de residuos cada vez que se realiza un retiro de residuos o cualquier contingencia que se pueda llegar a producir vinculado a estos. Y la ventaja es que los pequeños generadores pueden almacenar los residuos peligrosos en su predio por un máximo de 2 años. O sea, ustedes pueden tener almacenados hasta 2 años los residuos peligrosos. En cambio, los medianos y grandes generadores, el máximo sería 1 año. El local de almacenamiento, como vimos en un caso de un gran generador, tiene que contar con un canaleta ciega, con zócalos sanitarios, pisos y paredes anticorrosivos, impermeables y demás. Bueno, acá les dejo también, después se los paso, si lo necesitan, el pictograma de residuos peligrosos. Estos son de una guía que realizó hace unos años el Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo a los distintos tipos de acopio, hizo algunas para los almacenamientos primarios, para los almacenamientos intermedios y para los almacenamientos finales, tanto residuos patogénicos como peligrosos. Si repasamos un poco los requisitos, vamos a ver que son muy similares a los de los residuos patogénicos. Bueno, toda la identificación del establecimiento, número de CUI, la razón social, los representantes y profesionales habilitados, bueno, obviamente el responsable técnico, que puede ser el director técnico del establecimiento, los procesos y o servicios que generan residuos patogénicos. Acá habla de procesos porque puede llegar a ser una industria. Bueno, obviamente la generación mensual de cada una de las categorías que ustedes generen. El personal expuesto al manejo de estos residuos peligrosos y un registro de capacitaciones anual en el adecuado manejo de estos residuos. Bueno, obviamente las características del almacenamiento. En el caso de una farmacia que genere solo I3, hasta quizás no es ni necesario que tenga un espacio diferenciado, teniendo un recipiente identificado con la bolsa amarilla, con el micronaje adecuado, va a ser más que suficiente. Volvió el sonido. Bueno, obviamente una empresa contratada
para el servicio de transporte, tratamiento y disposición final. En el caso de los residuos peligrosos, no sé si, por lo menos yo desconozco si hay una empresa que realice ambos servicios, el transporte y el tratamiento y disposición final. Generalmente, uno cuando contrata a una empresa, a su vez esa misma empresa subcontrata al transportista o al operador. Generalmente son dos empresas involucradas. No pasa lo mismo que con los residuos patogénicos, que quizás una empresa hace ambas tareas juntas. Bueno, el método y el lugar de tratamiento o disposición final, esto obviamente se lo van a tener que consultar a la empresa que contraten para el servicio. Generalmente para los medicamentos vencidos, el tratamiento es la incineración con horno rotativo. Bueno, obviamente la forma de transporte para cada uno de los residuos peligrosos. Y también nos van a pedir un manual de higiene y seguridad en el cual se establezca un plan de contingencias y la guía segura de sustancias peligrosas. Bueno, también nos van a pedir las características físicas, químicas y biológicas de cada uno de las corrientes de residuos generados, la cantidad y los tipos de materiales que se utilizan en los procesos y generan residuos peligrosos. Nos van a pedir un seguro para el caso de producirse daños a personas o al ambiente por la utilización o generación de estos residuos peligrosos. En el caso de peligrosos líquidos, nos van a pedir un monitoreo de la calidad de aguas subterráneas y superficiales, en el caso de que se generen gases y se liberen, también nos van a pedir un plan de monitoreo. Y obviamente todo otro dato que la autoridad de aplicación, que en este caso es la Agencia de Protección Ambiental, nos pueda llegar a solicitar. Generalmente se hace la presentación, el área técnica de la Dirección General de Evaluación Técnica realiza una revisión de la documentación que se presentó, y en base a esa presentación nos da una devolución solicitándonos que la documentación faltante, y en el caso de que no falte documentación o consideren que está completa la documentación, nos emite el certificado de gestión de residuos peligrosos. A veces van al lugar a constatar la información declarada, por eso es importante reflejar la realidad en las inscripciones. Tanto el certificado de gestión de residuos patogénicos como el de peligrosos, que vimos antes, el de patogénicos, tiene una vigencia de 2 años y tampoco tiene ninguna tarifaria la realización de este trámite. Bueno, hasta acá vimos un poco todas las inscripciones relativas a nuestro organismo, nuestra autoridad de aplicación de las leyes de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 123, que es la ley de impacto ambiental. Como les mencioné, tenemos que realizar, aquellos que no lo hayan realizado, lo tienen que realizar por el hecho de ser generadores de residuos peligrosos y o patogénicos. Una vez que tenemos el certificado de impacto ambiental, vamos a tramitar, en el caso que generemos residuos patogénicos, como por ejemplo puede ser en gabinete de inyectables en una farmacia, vamos a realizar el certificado de gestión de residuos patogénicos. Si somos un pequeño generador, generamos menos de 10 kilos día, tenemos la posibilidad de que el acopio sea en un espacio bajo mesada o en un mueble, en un sector pequeño donde nos alcance para copiar todos los residuos que vamos a generar. En el caso que generemos residuos peligrosos, vamos a tener que realizar la inscripción para la obtención del certificado de gestión de residuos peligrosos, también ante la Agencia de Protección Ambiental. Y bueno, nos vamos a tener que categorizar de acuerdo a esta fórmula polinómica que vimos antes, que involucra las cantidades generadas, las
categorías generadas y el coeficiente de impacto ambiental. Bueno, ahora pasamos un poquito a la inscripción que debemos hacer a nivel nacional. Como les mencioné al comienzo de este encuentro, la inscripción que tenemos que hacer a nivel nacional es por el simple motivo de que los residuos no se tratan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, porque no está permitido realizar plantas de tratamiento dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Es por eso que tanto los residuos patogénicos como peligrosos se tratan o en provincia de Buenos Aires o en Córdoba o Santa Fe. Generalmente se tratan los residuos, lo que son residuos peligrosos para la ley 2214 de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros tenemos que hacer una inscripción que es muy similar a la que hacemos en la Agencia de Protección Ambiental. En este caso, la inscripción se hace mediante tal nación. Para el ingreso a tal nación vamos a necesitar la clave fiscal, que seguramente todos tienen, y bueno, y habilitar la pestaña de trámites a distancia nación. Es requisito para esta inscripción tener los certificados locales. En este caso serían los 3 certificados que estuvimos viendo desde el comienzo hasta ahora, además de otros requisitos que nos van a pedir, pero no difieren mucho de las presentaciones que nosotros hacemos a nivel ciudad. Bueno, como les mencioné también, la ley de residuos peligrosos en Nación es la 24.051 e involucra al residuo patogénico dentro de las categorías sometidas a control. Es por eso que es una única ley y no dos como en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es un poco lo que les estaba mencionando. ¿Qué es un residuo peligroso? Todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular, los residuos indicados en el anexo 1 o que posean alguna de las características del anexo 2. Como vimos antes, volvemos a ver rápidamente el anexo 1 de la ley 24051, que es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. La primera Y que clasifica, que es la Y1, son los residuos patogénicos, y después de toda la categorización en Y, de acuerdo a la categoría sometida al control, hace un listado de acuerdo a la peligrosidad del residuo y los clasifica en H. Vamos a la presentación. Ahí está. Bueno, como les comentaba, la inscripción, el trámite se realiza mediante tal nación, es necesario contar con clave fiscal, y al realizar esta inscripción se va a generar un expediente, un número de expediente, y este expediente va a estar asociado a un usuario y una contraseña del sistema CIMEL, que es el Sistema de Manifiestos en Línea del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. En este caso, sí hay que realizar un pago de apertura de expediente y después un posterior pago de acuerdo a la generación que se realice en el establecimiento. Vamos a un poquito. Ahí estamos. En cuanto a los requisitos, como van a ver, se repiten los requisitos que nos pedían en la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, los datos identificatorios del lugar, dirección, códigos catastrales, quit y cuestiones administrativas. Obviamente listar las categorías sometidas a control generadas, su descripción y las cantidades mensuales estimadas. Describir las condiciones de almacenamiento, en este caso nos piden fotografías, y obviamente en este caso, si bien considera el residuo patogénico dentro de las categorías de residuo peligroso, nos dice que tiene que estar almacenado en forma diferenciada de los residuos peligrosos, así como en el caso de que
generemos residuos peligrosos químicamente incompatibles, es importante tenerlos en sectores diferenciados. Obviamente, si generamos algún residuo peligroso inflamable que esté en un lugar ventilado y demás. Bueno, características físicas, químicas y biológicas de cada uno de los residuos que se generan, método, lugar de tratamiento, disposición final, los procesos generadores de los residuos peligrosos, la capacidad máxima de acopio que tenemos de los residuos peligrosos, también incluye a los patogénicos, como les decía antes, declarar la capacidad máxima de cada uno de los dos acopios, planos del establecimiento en los cuales se identifiquen las áreas tanto las áreas de generación como los locales de acopio, tanto de residuos peligrosos como los residuos patogénicos. Acreditar la gestión de los residuos peligrosos. Esto no es más que la presentación, como les mencioné antes, de los manifiestos, tanto de OPDS, que son los manifiestos que nos deja el transportista cada vez que nos realiza un retiro de residuos, como los manifiestos que genera el sistema CIMEL, que bueno, ahora un poquito más adelante lo vamos a estar viendo y les voy a mostrar un poquito también cómo se opera el sistema. El listado del personal expuesto a las actividades que generan los residuos peligrosos y también que los manipulan. Es importante que esté capacitado el personal también, obviamente en el manejo de los residuos peligrosos. Y más que nada, la mayor cantidad de accidentes, en nuestro caso, están vinculados a la manipulación de bolsas de residuos peligrosos por pinchazos que se pueden llegar a generar. Al ser establecimientos grandes, la generación no es tan controlada y quizás se descarta alguna aguja incorrectamente, y si el personal no está capacitado, quizás la forma de manipular la bolsa no es la adecuada y quizás la lleva al ser una bolsa grande abrazándola, y ha pasado muchas veces que personal de limpieza se pincha, y bueno, con todos los inconvenientes que trae esta situación. La vigencia del certificado en este caso es por 1 año. En el caso de lo que vimos de la Agencia de Protección Ambiental, la vigencia de los certificados es bianual. La dirección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ante cual se realiza esta inscripción, es la Dirección de Productos Químicos y Residuos Peligrosos. Eso lo van cambiando. A veces es de acuerdo a las gestiones ministerio, secretaría, y también le van cambiando el nombre de la dirección, pero bueno, siempre está vinculada al residuo peligroso. Como les decía antes, le hablé mucho de los manifiestos del transporte. ¿Y qué es un manifiesto de transporte? Un manifiesto de transporte tiene la descripción de la naturaleza, cantidad de los residuos generados, su origen, la transferencia del generador al transportista, de este último a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos que se realizan sobre el residuo y cualquier otra operación que respecto a los mismos se realiza. Es importante que quede documentado y que ustedes lo guarden y lo tengan. Yo siempre les recomiendo que tengan algún bibliorato, alguna carpeta con todas las inscripciones y con todos los manifiestos. Están inspeccionando bastante últimamente. En algunos casos el personal que inspecciona es bastante exigente. Me ha pasado la semana pasada que me contactó una colega de ustedes de una droguería, y además de el certificado de gestión de peligrosos, obviamente que no lo tenía, y bueno, en ese sentido la observación estaba bien, pero le dijo la persona que realizó la inspección que además de hacer la inscripción como generador de Y3, que en este caso serían medicamentos vencidos, le sugirió
realizar también la inscripción por el establecimiento cuenta con un pequeño grupo electrógeno ante corte de suministro eléctrico, entonces le sugirió que también haga la inscripción de acuerdo a la categoría relacionada con hidrocarburos, porque ante un eventual llenado del tanque del grupo electrógeno se podría generar un derrame. Bueno, obviamente lo tuvo que hacer, pero bueno, la verdad que me parece bastante excesivo. Si no, tendríamos que estar todos, digamos, inscribiéndonos como generadores de residuos peligrosos. Bueno, como les dije, el manifiesto es una declaración jurada, es muy importante que siempre los tengan a mano y los vayan guardando junto con los certificados que van obteniendo. Bueno, ahora les quería mostrar un poquito de qué se tratan estos documentos de los que tanto les hablé durante la charla. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, un manifiesto de transporte de OPDS no es más que este papel, en el que tiene el número de manifiesto, el generador, en este caso es de Hospital Ramón Carrillo, la empresa transportista, qué tipo de residuo retiró, la cantidad, en este caso la cantidad es aproximada, el móvil, la patente, la fecha, un ID del establecimiento. Bueno, básicamente estos son los datos que tiene un manifiesto de transporte. Como ven acá atrás, se ve OPDS, que emite el Organismo para el Desarrollo Sustentable cada vez que realiza un retiro de, en este caso, un establecimiento de salud, porque el residuo es retirado del establecimiento localizado en la ciudad de Buenos Aires y llevado a la planta de tratamiento de la empresa que queda en Lanús, provincia de Buenos Aires. Después tenemos los certificados, los manifiestos de transporte del sistema CIMEL, que como ven, los datos básicamente que tiene son los mismos, nos menciona la empresa, el establecimiento de donde se retiró, la dirección de dónde se va a tratar, la patente del vehículo. Y si vemos un poquito más abajo, la categoría del residuo, la cantidad, el tipo de contenedor que se retiró, la peligrosidad, y los datos del operador. Vamos más abajo. Tenemos, una vez que el residuo ya se trató y el residuo es inocuo y se descartó en un relleno sanitario, en el caso de los patogénicos, o de algún peligroso que vaya luego de su tratamiento a relleno sanitario, lo que se emite, también lo emite OPDS en este caso, porque son residuos patogénicos y se trataron y se dispuso finalmente dentro de la provincia de Buenos Aires, nos emiten un certificado de que ese residuo se trató y se dispuso finalmente. Como ven, tiene los mismos datos de la empresa, la localización, la razón social, en este caso es Hospital Gutiérrez, la dirección, y acá tenemos el tipo de residuo, la peligrosidad, estado físico, el número de manifiesto, la cantidad, la fecha y el tratamiento que se le dio. Y posteriormente, qué tratamiento se le dio, de acuerdo a qué tratamiento se le dio a ese residuo, de acuerdo a un sólido urbano. Por lo que se dispuso finalmente en un relleno sanitario, en este caso, acá tengo la opción. Básicamente, esa es la información que nos brinda un manifiesto de transporte y un certificado de disposición final. El certificado de disposición final es el más importante si tenemos que ponerle alguna categoría a cada uno de ellos, porque es el que nos garantiza que el residuo que yo generé se trató adecuadamente y se dispuso finalmente. Así que es el más importante y es fundamental siempre pedirlo y tenerlo.
por último, les quería mostrar un poco de qué se trata este sistema CIMEL. Como les dije, nosotros tenemos que hacer las inscripciones en nuestra jurisdicción, en este caso Ciudad de Buenos Aires, el certificado de impacto ambiental, en el caso de generemos patogénicos y peligrosos, el certificado de gestión de residuos patogénicos, el certificado de gestión de residuos peligrosos. Una vez que tenemos los papeles en orden en nuestra jurisdicción, vamos a ir al Ministerio de Ambiente porque, como ya repetí varias veces, el residuo no se trata dentro de la jurisdicción de Buenos Aires. Una vez que nosotros hacemos la inscripción en la Dirección de Sustancias y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, esa inscripción nos va a generar un número de expediente donde va a tener nuestra información y nos van a brindar un usuario y una contraseña para el sistema de manifiestos en línea. Es muy importante hacerlo porque desde que se implementó este sistema no nos pueden hacer un retiro, un transportista no puede pasar a realizarnos un retiro sin previamente habernos iniciado el manifiesto CIMEL y nosotros haber ingresado a la plataforma CIMEL y haberlo aprobado. Hasta que nosotros no aprobamos el manifiesto que nos inicia la empresa contratada para el transporte, no puede salir o sea, no puede concurrir a nuestro establecimiento a realizar el retiro. Entonces, acá, en este caso, estamos en el sistema CIMEL del Hospital Pena, y vemos aquí en mi cuenta, bueno, información del establecimiento, dirección y demás datos catastrales. Si vamos a los permisos, acá lo que podemos ver en la solapa permisos son las categorías de Y que estamos autorizados para tratar. Nosotros cuando hacemos la presentación, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Nación, nosotros tenemos que declarar todas las corrientes que vamos a necesitar tratar. ¿Por qué? Porque el CIMEL solo nos va a permitir realizar retiros de esas corrientes. Si después nosotros queremos hacer un retiro de una corriente que no habilitamos en la inscripción, que no mencionamos, que omitimos de escribir en la presentación, no lo vamos a poder tratar y vamos a tener que hacer una nueva presentación para ampliar la cantidad de categorías. Como ven, en este caso, tiene autorizada la gestión de Y6. En este caso son residuos que se generan en anatomía patológica, y 16, líquido revelador y fijador de rayos, obviamente Y3, desechos de medicamentos vencidos. Bueno, acá en un momento se descartaron delantales plomados, I34, I12, y bueno, esto I12 generalmente tiene que ver con residuos de las empresas de mantenimiento de los hospitales. La metodología para aprobar un manifiesto de transporte es la siguiente. Nosotros tenemos una empresa contratada para realizar el retiro de los residuos peligrosos, en este caso, supongamos, tomando el caso práctico de la fórmula polinómica, que es una farmacia que genera residuos vencidos, generó una X cantidad de kilos y necesita hacer un retiro. Lo que hace es, bueno, obviamente va a tener un contrato con una empresa contratada, que seguramente realice el transporte y subcontrate a una empresa que va a realizar el tratamiento de este residuo. Entonces nosotros le vamos a solicitar un retiro. Ellos lo que van a hacer es pedirnos nuestro un usuario del sistema CIMEL. El usuario del sistema CIMEL generalmente es el quit del establecimiento, y ellos que también tienen acceso al sistema CIMEL, pero en este caso como transportista o como operador, van a ingresar y van a emitir un manifiesto a nuestro nombre con las características que nosotros mencionamos, el tipo de residuo, las cantidades y demás. A nosotros, en nuestro usuario, nosotros vamos a tener que acceder a nuestra cuenta con nuestro usuario y nuestra contraseña,
y vamos a tener que ir a la solapa, que como dice acá, es pendientes, y acá donde dice falta aprobación de alguna de las partes, en este caso no tenemos manifiestos pendientes de aprobación, pero en la parte de acá que dice visualizar nos va a aparecer un dibujito de una lupita, y bueno, accediendo ahí nos va a aparecer la opción de aceptar o rechazar ese manifiesto. Nosotros lo aceptamos. Una vez que el manifiesto es aceptado, ya estamos en condiciones de que la empresa pase por nuestro establecimiento a realizar el retiro y, bueno, y después, posteriormente, hacer el tratamiento, transportarlo hasta la planta en la cual se le dé la operación al residuo y después disponerlo finalmente. Por último, también les quería mostrar que acá tenemos una solapa que dice historial, y a través de esta solapa ustedes pueden observar todos los manifiestos de CIMEL que se generaron de acuerdo a los retiros que se hicieron del establecimiento. Como ven, bueno, obviamente esta es la empresa que tiene contratada para el retiro de residuos patogénicos. En el caso de los hospitales, el retiro es diario, y con esta situación pandémica a veces hasta pasaban 2 veces por día. Y acá hay otra empresa. Esto es porque la empresa de residuos contratada para el retiro, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos es otra. En el caso de los patogénicos, los hospitales tienen una contratación centralizada y es la misma empresa que pasa por todos. Y en el caso de los peligrosos, cada hospital hace su contratación particular. Acá. Vamos a ver si lo podemos abrir. No sé si voy a compartir. Bueno, como ven acá, en este caso es de medicamentos vencidos y solventes y líquido revelador y fijador. También los datos que se pueden observar son los mismos, los datos del operador, del transporte, la patente, cantidades y demás. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en la que los pueda ayudar, y en el caso de que no los pueda ayudar en este momento, es la idea averiguarlos y tener algún canal de fluido de comunicación para poder darles respuesta. Bueno, Sergio, excelente, como siempre. Vamos a esperar a ver que ahora que has terminado la disertación, quería volverles a repetir, si me permitís, que en la clase anterior habíamos quedado con la doctora Noemí Raffo que íbamos a hacer un compendio, un libro, algo, una guía. Estábamos tratando de ver para que ellos, todos los colegas tengan la posibilidad de tener una ayuda en un momento determinado. Y si no, también se estaba evaluando la posibilidad de que con todas esas preguntas se haga una tercera reunión, donde, si les parece bien, ustedes serían convocados para responderlas. Esas eran las 2 opciones que habíamos evaluado con Noemí, Sergio. Bueno, Rubén también lógicamente estuvo en esa reunión porque fue el disertante. No sé, Rubén, si querés acotar algo al respecto, pero habíamos hablado así con Noemí, ¿no? Buscar la forma de poder ayudarlos y, en todo caso, que sean ellos mismos, nuestros colegas, quienes decidan a ver qué es lo que les resultaría mejor. Para esto les recuerdo que tienen
el mail de farmacéuticos, que es farmacéuticos@cofibcf.org.ar. Ahí Silvina es la secretaria de la doctora, y entonces ella armaríamos las preguntas desde ese lado, y por el lado de educación continua tengo la ayuda de las señoras Alejandra y Ana Julia. Sería educacioncontinua@cofibcf.org.ar, y de esa manera trataríamos de juntar todas las preguntas y quizás hacer una tercera reunión. No sé ustedes qué opinan al respecto de lo que se nos había ocurrido con Noemí, algo que también Noemí había dicho. Sergio, ¿qué te parece? Porque vos estabas, no habías estado en ese momento. ¿Estarías de acuerdo en una tercera reunión? Sí, si combinamos, yo no hay inconveniente. Lo que a ustedes les parezca más cómodo. Bueno. La idea es totalmente un con dolor de Sergio, cabeza todo esto de las inscripciones. lo que la audiencia le resulte más conveniente, ya sea para su comprensión, tanto por mail o por una tercera reunión, estoy a disposición. No hay ningún problema, Silvia. Ah, bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, acá tenemos algunas preguntas que sabía que iban a surgir una vez que terminaran la disertación, y aquí claramente me dicen, ¿me podrían dar el contacto del licenciado para hacer una consulta en forma particular? Pide Eugenia. Entonces, lo podés escribir en el chat, Sergio, tu mail para que se contacte directamente, y Rubén, si también podés hacerlo, si ambos pueden poner sus mails en el chat para que nuestros colegas tengan forma de comunicarse directamente con ustedes. Silvina Ciardi está diciendo excelente, muchas gracias. Hay un ruido que se escucha, fíjense en los micrófonos. María Di Marco dice, yo quisiera ver ahí donde clasifica los medicamentos en residuos peligrosos, que está al principio. ¿Podría ser, Sergio, por favor? Sí, a ver si lo buscamos. Perdón, es la slide que habla sobre los medicamentos que van a residuo, que van a disposición final, como los analgésicos, y los medicamentos que van a disposición final, que van, digo, a tratamiento. Al inicio, entonces, de la conferencia. No, al inicio de la parte de residuos peligrosos. Residuos, perfecto. Un poquito. Estamos buscando un segundito. Ahí estamos. ¿Ahí la están viendo? Ahí es esta. Sí. ¿Tenías alguna duda o solo querías verla? Solo verla. No hice a tiempo tomar nota. Perfecto. Mientras tanto, también pregunta, ¿no? No sé si estás preguntando vos, en caso de tener otra sucursal, ¿cómo darle de alta en el CIMEL, ¿no? Otra sucursal de la misma empresa, calculo que se refiere. ¿Cómo darle de alta? En el caso de los establecimientos, como les decía, el usuario de CIMEL es el quit de la empresa.
En el caso de los establecimientos de salud, obviamente todos tienen el mismo quit porque es el quit del gobierno de la ciudad y los clasifica con el quit barra y les va asignando un número a cada uno de los establecimientos. Así que por eso con el mismo número de quit se pueden dar de alta varios establecimientos, no es un inconveniente. Giselle pregunta a qué refería múltiple y simple en el manifiesto. Ah, sí, la vi esa pregunta. El manifiesto múltiple es aquel manifiesto en el que la empresa retira residuos de distintos establecimientos. Por ejemplo, el retiro de residuos patogénicos sale, este se utiliza solamente en el caso de residuos patogénicos. Como no presentan ninguna incompatibilidad, el transportista tiene una hoja de ruta que por ahí involucra a distintos centros de salud y retira de distintos centros de salud de acuerdo a la capacidad del transporte, digamos. Entonces por eso se le llama múltiple, porque por ahí retira de distintos establecimientos de salud. Perfecto. Diana dice, ¿las inscripciones las podemos hacer nosotros mismos o dependemos de algún profesional para pequeños generadores? Las inscripciones relativas a residuos, sí, las pueden hacer. El único inconveniente que tienen es con el certificado de impacto ambiental, si es con relevante efecto. Si es con relevante efecto, van a necesitar de un profesional inscripto en el registro de la Agencia de Protección Ambiental. Si no lo van a poder hacer, obviamente, como les comenté, las inscripciones se hacen mediante tal ciudad, en el caso de las inscripciones que se realizan en la Agencia de Protección Ambiental, y tal nación, en el caso de la que se hace en el Ministerio de Ambiente, y van a necesitar un apoderamiento de la empresa para la cual gestionen el trámite para poder realizar en nombre de la empresa el trámite. Eugenia está preguntando en el caso de tener una droguería y una farmacia con el mismo quit. ¿Cómo diferenciarlos en el CIMEN también? Porque acá en este caso hay muchas farmacias que adentro tienen sus propias droguerías, que también tienen sus propias droguerías. ¿Entendés? No serán grandes, pero tienen sus propias droguerías, donde ellos se abastecen de la mayor cantidad de medicamentos, o de los más importantes. Entonces, sí, ¿cómo habría que hacer para diferenciarlos en el CIMEL? Lo que pasa es que si queda, si el establecimiento queda en la misma dirección, digamos, yo, a mi criterio haría una sola inscripción por ambas actividades. Lo que sí van a tener que diferenciar que quizás, o sea, al ser una droguería, si hay fabricación de medicamentos, la categoría ya no es I3, sino que sería I2. Y para lo que es farmacia, si tienen medicamentos que se le vencen, van a tener que inscribirse también como generadores de Y3. Involucraría dos corrientes. Bueno, pero las droguerías no preparan medicamentos. Las droguerías lo que hacen cuando están adentro de las propias farmacias, por ejemplo, lo que hacen es comprar las ofertas, porque se compra de la misma manera que si fuera una droguería de las que están, que son únicas dentro del mercado, ¿no? Sí. Son droguerías que compran directamente el medicamento a los laboratorios. No hay preparación de magistrales, ¿se entiende? Claro. Perfecto, sí, perfecto, se entiende. No, yo haría una única inscripción por el establecimiento, o sea, si queda en la misma dirección, en el mismo local, digamos, yo haría una única inscripción. No, salvo que tenga dos CUT diferentes, pero no creo, no sé cómo se manejan, desconozco un poco el tema. Generalmente tienen el mismo. Generalmente por eso. Ajá. Yo haría una única inscripción por ambas actividades. Perfecto. Julieta dice, mira, pobre, asumí como DT y tengo medicamentos vencidos desde hace más de 2 años, ya que nadie antes realizó el retiro.
Bueno, ¿qué tiene que hacer? Empezar de cero esta chica. Sí, hacer la inscripción y sobre todo cuando haga la inscripción no contar que tiene esos medicamentos de hace más de 2 años. A veces es mejor omitir. Pero bueno, o sea, lo que está bueno es la intención de querer tratar ese residuo, ¿no? O sea, si vamos a ser realistas, muy poco residuo peligroso se trata adecuadamente. Así que pasa mucho esto de que quizás hace más tiempo del que legalmente corresponde que tienen residuos vencidos, medicamentos vencidos. Pero no pasa nada. La idea es empezar de cero, como decís vos, Silvia, hacer la inscripción y darle el tratamiento adecuado a ese residuo. Claro, empezar de cero. Sí, sí, olvídate lo que no se hizo y empezá vos a hacer con las cosas como corresponden. Exactamente. Beatriz dice, las inscripciones tanto en Ciudad como en Nación y en CIMEL, ¿es necesario que lo realice un licenciado en seguridad e higiene? Y después dice, muy interesante el tema del compendio de la información. Bueno, es la segunda de los colegas que dicen que sería interesante hacer un compendio de la información. Bueno, pero vamos a la pregunta entonces, Sergio. No, la puede hacer, van a necesitar un profesional idóneo que ustedes con su título y matrícula habilitante lo pueden hacer perfectamente. No necesariamente tiene que ser un licenciado en higiene y seguridad del trabajo, para nada. Lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Obviamente se van a encontrar quizás con dificultades de no saber hacerlo, y como todo que se hace por primera vez, pero lo pueden hacer. Diana dice, con la habilitación municipal que se obtiene actualmente, ¿no? ¿Sale automáticamente el impacto ambiental o hay que gestionarlo aparte? No, son dos cosas distintas. Una cosa es la habilitación municipal del local y otra cosa es el certificado de impacto ambiental. No, son dos cosas distintas y de hecho la maneja organismos distintos. El certificado de impacto ambiental lo maneja el organismo ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Agencia de Protección Ambiental, y habilitaciones lo maneja la Dirección de Habilitaciones, que no tengo claro de quién depende, pero no tiene nada que ver con ambiente, digamos. Diana también dice, el instrumental quirúrgico. En el medio están las felicitaciones. Bueno, el instrumental quirúrgico usado en pequeña escala, ¿se puede lavar con cloro y descartar como peligroso? ¿O debe descartarse como residuo patogénico? Material quirúrgico. No sé a qué se refiere específicamente. A ver, ahí Rubén. Rubén, no sé si nos podrás dar una mano acá. Sí. Nosotros vimos la clase pasada un listado de material quirúrgico que podíamos llegar o deberíamos descartar como peligroso. En este caso, yo creo que si estamos hablando de contaminación con sangre, estaríamos incluidos en lo que explicó muy bien Sergio, que estén en las zonas de aislamiento niveles 3 y 4. Y estamos hablando de, en caso de material quirúrgico contaminado con sangre. Estimo que se refiere a eso. Así que bueno, depende el material quirúrgico de que se trate, el tamaño que tenga y la cantidad de sangre que tenga. Yo calculo que no habría problema, teniendo en cuenta que no es de nivel 3 y 4. Acá sigue diciendo Diana, el agua de lavado de instrumentos quirúrgicos usados a muy pequeña escala se debe tratar como efluente contaminado. Si esa pequeña escala, no sé qué contenido tiene el agua de lavado específicamente, no desconozco, pero entiendo que no. Perfecto. Acá nos está aclarando Eugenia, supongo que acá saltó la pregunta, saltó esto, debe ser con respecto a la pregunta de la droguería y de la farmacia que estábamos hablando.
ella dice que no, que lo tienen en distintos domicilios, con el mismo quit, pero con distinto domicilio. No, eso, entonces son dos inscripciones por separado. Dos inscripciones por separado. No va a tener inconvenientes, porque con el mismo número de quit se pueden generar distintos establecimientos en Cimel, eso que no se preocupe, no va a tener problema. Pero si están en distintos domicilios, sí, claramente tienen que hacer dos inscripciones separadas. Diana, que hablaba sobre los efluentes contaminados, dice, ¿podemos recordar cuáles eran los residuos especiales? Muchas gracias. Muchas gracias también, dice Julieta. Dale. Chicos. Sí, los residuos especiales son aquellos que están catalogados, o que no están, mejor dicho, catalogados dentro de los patogénicos. Los patogénicos sí es un residuo peligroso, y hablábamos de los especiales cuando diferenciamos entre los residuos químicos y los residuos patogénicos. Estos son residuos especiales. Incluimos también a los residuos de origen nuclear, que bueno, no son tratados por transportistas y privados. Directamente se encarga la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bien. Es decir, el residuo que no es especial es el residuo domiciliario o llamado común, y algunos residuos industriales, como habíamos mencionado en el caso de escombros, y algunas sustancias que no consideran que sean peligrosas para la salud humana o para el medio ambiente. Perfecto. Bien, entonces, ¿les quedó claro, Diana, que estabas preocupada por toda esta parte de material quirúrgico y residuos especiales? Vale. Si querés abrir el audio, Diana, para ver si te queda alguna duda. Julieta, mientras tanto, está agradeciendo la respuesta que les habían dado. Diana, ¿te quedó claro la pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí, porque sí, perfecto. Ruido. Bueno, sí, yo preguntaba porque, bueno, es todo esto de las cajas de lavado instrumental de las empresas distribuidoras, ¿sí? Todo lo que es traumatología, y cajas de traumatología, de cirugía, que van al hospital, se lavan allá, pero se repasan en las empresas, eso sí, y es porque el ministerio no tiene habilitados los lavados. O sea, uno puede tener buenas prácticas, pero en los ministerios el Ministerio de Cava no habilita el lavado. Eso no te lo regula. Ajá. Entonces, bueno, a ver, uno cree que es una buena práctica de repente tener un descarte de residuos, sea un instrumental roto que ya no se usa más, que bueno, entonces un poco por eso la pregunta, digamos, uno debería seguir como patogénico, inscribirse como peligroso y poder hacer un lavado básico con lavandina, con algo corriente, y descartarlo como peligroso. Y hasta qué punto, mi duda era si uno debería inscribirse de alguna manera para tratar esa agua del lavado. Sea, no sé, por ejemplo, cánulas, ciertas jeringas, pero o sea, no descartables. Todo lo que es instrumental utilizado, ya que, digamos, se repasa, se lava, o incluso el agua de lavado, o que se descarta el mismo instrumental porque no sirve más. Licenciados, ¿qué dicen ustedes con respecto a lo que está acotando aquí? El agua de lavado, para mí claramente podría ir a la red cloacal. No claro. creo que tenga una peligrosidad como para colectarla y tratarla. De hecho, quedaría muy diluido el componente en cuestión. Con respecto al material quirúrgico, yo comparto un poco lo que decía Rubén, depende con quién estuvo en contacto ese material quirúrgico. Si es una persona que quizás podríamos considerar que está en una zona, en un área de aislamiento, quizás sí, lo descartaría como residuo patogénico, y si no, lo tiraría como residuo urbano.
también teniendo en cuenta esto de ver a dónde vamos a descartar este residuo en el caso de que se descarte como residuo urbano. Si lo vamos a descartar en la puerta del establecimiento, en un recipiente, y bueno, ahí te recomendaría, si tenés contratada una empresa de residuos patogénicos, que bueno, lo descartes en una bolsa roja, Claro. por correr el Sí, riesgo sí. de que termine desparramado en el piso y te genere un dolor de cabeza. Pero bueno, ese es el criterio que implementaría yo, al menos. No sé si Rubén Claro. compartís un poco. Bueno, Diana, seguimos entonces con una consulta, con otra consulta. ¿Estás claro todos? Sí, sí, entiendo. Entiendo que también depende entonces del volumen y es un poco el criterio a manejar de acuerdo a la cantidad producida, ¿no? Eh, bueno, Natalia pregunta, residuo I-29, ¿qué tratamiento y disposición final tiene? Muchas gracias, dice. Entiendo que, si no me equivoco, se refiere al mercurio. Y 29, si es el mercurio, lamentablemente no hay tratamiento, por lo menos acá en el país, y es un gran problema, porque ninguna empresa lo quiere llevar. A nosotros nos pasó de que en los hospitales se empezó se empezaron a acumular tubos fluorescentes, porque tienen mercurio, gases de mercurio, y después ninguna empresa lo quería retirar. Es algo similar a lo que pasa con las baterías, con las pilas, que por lo menos acá en el país no tenemos ningún tratamiento. En esos casos, a veces el criterio es mejor ir descartándolo de a poco como residuo sólido urbano, que acumular un montón y después descartar todo junto, ¿no? Ante no tener alternativa de tratamiento, se complica un poco la situación. Perfecto. Bueno, en el medio de todas estas preguntas, estas idas y vueltas, ha habido diferentes felicitaciones, agradecimientos, y bueno, y acá hay alguien que tiene el micrófono abierto. Agradece Patricia por la disertación, muy claro. También pide una guía, así que bueno, a los licenciados los haremos trabajar un poco, una guía o un compendio, porque considera que también sería muy útil. Les agradece mucho a los dos por esta disertación. Siguen así, felicitaciones, excelente disertación, excelente disertación. Bueno, chicos, nada nuevo para nosotros, porque los dos tratan este tema tan difícil como estábamos hablando el lunes pasado con Rubén. Un tema tan difícil, aunque parezca mentira, realmente nos los hacen fácil, y bueno, siempre irán surgiendo cosas y surgiendo dudas. Ahora después, cuando lo vean nuevamente, seguramente les va a quedar algunas cosas más claras, y también puede ser que surjan preguntas y no duden en hacerlas. Acá tenemos a dos profesionales que son de la hostia y que realmente los van a ayudar en todo lo que necesiten. Un cariño muy grande. Gracias, Rubén. Gracias, Sergio. Seguramente nos vamos a ver muy pronto. Y gracias a todos los colegas por habernos apoyado en este nuevo curso y tener una asistencia tan extraordinaria. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Sergio, gracias. Gracias Rubén, a gracias por ustedes. acompañarnos. Gracias, Bueno, Sergio. y Gracias. obviamente quedamos a disposición para, por lo menos por mi parte, para todas las dudas que necesiten evacuar, allí estaremos. Y de paso les digo que recién me llamó, me llamó Noemí, mandando un saludo muy grande y disculpándose porque, bueno, yo estuve esperándola a ver si iba a poder llegar, pero estaba en otra reunión y se le hizo imposible poderse sumar a esta. Pero les mando un saludo y un abrazo, y bueno, siempre se mantiene en contacto con ustedes.
Gracias, Silvia. Un cariño. Y gracias a toda la audiencia. Y bueno, estamos a disposición con Sergio para cualquier duda que ustedes quieran evacuar. Lo haremos con mucho gusto a través de un cuestionario o de una próxima charla. Ustedes decidirán la manera. Así que un saludo para todos y gracias nuevamente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Un abrazo gigante, chicos. Gracias a todos.